tomo contacto con este mundo si no es a través de una crisis existencial, física y emocional profunda. Tuve que recurrir a métodos pues que me salvaron la vida literalmente. Yo pienso que el ser humano aprende por aprendizaje o aprende por golpes. ¿Qué es la esencia y qué es la identidad? Era lo que había que hacer. Fui fiel a todo el mandato familiar y darme cuenta de que he llegado a la cumbre de una montaña, me he equivocado de montaña. ¿Qué le digo al resto de la gente que me está observando? Es que he tirado muchos años de mi vida por la borda porque he hecho algo que yo no quería hacer. ¿A dónde voy? Si bajo de esta montaña, ¿cuál es la montaña a la que me tengo que dirigir? Hasta que no me di cuenta que la respiración y el cuerpo me decían, hostia, sí que estás mal. ¿Cómo una persona que está siguiendo un camino puede saber que ese camino es el suyo y no es otro? Es el cuerpo. El cuerpo no engaña, el cuerpo habla, siempre lleva la cuenta. Bienvenidos al podcast que todavía no tiene nombre, tenemos que crear el nombre y estamos aquí con Alberto Lozano, que es experto en liberación genética, que os explicará él qué es la liberación genética porque os va a flipar. Y bueno, yo me dedico al lenguaje no verbal, a la programación neurolingüística y a la creación de negocios. Así que bienvenidos a este nuevo podcast que todavía no tiene nombre. Gracias, Joan, por la presentación. Y animo a todas las personas que os sintáis pues atraídos por este canal, que nos ayudéis también a encontrar ese nombre que nos va a ayudar a todos a impulsar pues el autoconocimiento, el trabajo personal, que vamos a compartir con todos vosotros durante todos nuestros programas, que esperemos que sean largos y tendidos, ¿sí? Sí, lo van a ser. Y ahora, bueno, ya que estamos aquí, Alberto, vamos a empezar sabiendo un poco cuál es nuestra historia, porque seguramente hay gente que nos conozca, gente que no tiene ni idea de quién somos, así que cuéntanos un poquito cuál es tu historia, Alberto. Mira, como filólogo, porque mi carrera universitaria es de filología hispánica, soy un amante del lenguaje y de la literatura. Me apasioné bien pronto por los libros y eso me hizo estudiar la lengua española y su origen, ¿vale? Y el desarrollo a través de la literatura. De ahí sentí como la necesidad de poder transmitirlo a los demás, todo lo que aprendía. Yo tengo como una vocación de maestro, de profesor, de nacimiento, desde siempre. Ya lo decía también mi madre, ¿no? que enseñaba a mis hermanos a leer, a hacer ejercicios, y siempre ha sido mi pasión, ¿no? Transmitir a los demás los conocimientos. Y a través de los estudios, de la formación de la programación neurolingüística y otras disciplinas que son súper interesantes para el autoconocimiento y para desarrollar las partes de nosotros que no están potenciadas y las tenemos ocultas por 20.000 creencias, ¿no? Que eso veremos más adelante. Encontré el modo de transmitir lo que yo quería enseñar a los demás, ¿no? Desde una mirada diferente a la escuela tradicional. Y desde ese momento me he dedicado exclusivamente a dar cursos de autoconocimiento, de sanación holística, de terapias integrativas, y aquí estamos, después de todo este rodaje también. Como en la mayoría de los casos explico en muchas entrevistas, no tomo contacto con este mundo si no es a través de una crisis existencial, física y emocional profunda. Esa noche oscura que pasamos la mayoría de los seres humanos, en la que tuve que recurrir a métodos pues que me salvaron la vida literalmente y en los que me apoyé después para poder ayudar también a otras personas como vengo haciendo desde hace 15 años. Muy bien. Y Alberto, algo que me parece muy interesante es que todo el mundo tiene que vivir una crisis para poder conocer un poco lo que viene a ser este mundo. Me gustaría saber cómo viste tú aquella crisis y qué significa para ti el cambio que has realizado en tu vida para ahora poder ayudar a otras personas a que también lo puedan realizar. Sí, bueno, yo pienso que el ser humano aprende por aprendizaje, ¿no? O aprende por golpes, ¿sí? De una de las dos maneras aprendemos. Lamentablemente el ser humano tiene un nivel de conciencia en el que se acomoda a su habitualidad, a su vida cotidiana, y eso no le permite hacer los cambios que evolutivamente necesita. Entonces se nos presentan crisis, ¿sí? Mi crisis fue a los 39, 40 años, fue una crisis muy profunda en todos los sentidos, personal, laboral,
familiar, se me vinieron abajo todas las estructuras que había creado durante años, incluso una pérdida de identidad, tú que tanto conoces también cómo funciona la búsqueda de la identidad. Explica un poco qué es la identidad, porque mucha gente no tendrá ni idea de lo que significa eso. Sí, es un gran concepto que nace etimológicamente de la palabra idea. ¿Sí? Igual que idea, ideología, viene la identidad, que tiene que ver con lo divino, ¿no? Viene su raíz nos enlaza con los dioses también. Y es esa parte de nosotros, ese factor dentro del ser humano que es en principio es inmutable, es desde que nacemos hasta que morimos o reencarnamos, ¿no? Que forma parte de nuestro gran potencial, es digamos la sustancia que decía Aristóteles, ¿no? La esencia que hemos visto también en la filosofía, que es aquello que no cambia, pero que no tenemos claro durante nuestra vida porque la enmascaramos con otras artimañas, con el ego, Claro. con la personalidad, con el trabajo, con nuestro desempeño diario. Creemos que eso forma parte de nuestra identidad y no tiene nada que ver, Claro. es mucho más remoto y mucho más trascendental y transpersonal. La identidad está grabada en nosotros desde que venimos a este mundo. Y creo que gran parte de nuestro propósito es revelarla, ¿sí? O sea, darle luz, ponerle luz y alinear todos nuestros valores, nuestros criterios y nuestro comportamiento con esa identidad. Y entonces dejamos de traicionarnos y empezamos a ser nosotros mismos. Claro. Para que la gente entienda un poquito más lo que es la identidad con un lenguaje como un poco más que un poco de la calle. La identidad, por lo que yo entiendo, y que como tú lo has explicado, es aquello que tenemos desde que somos pequeños, que somos niños, que va con nosotros y siempre lo tenemos dentro nuestro, pero por la educación que recibimos, por los profesores, nuestros padres y todo lo que vivimos en el entorno, esa identidad a veces se esconde dentro nuestro y no somos capaces de verla. Entonces es interesante que las personas volvamos a conectar con aquel niño, aquella niña que fuimos de pequeños, porque seguramente ahí es donde conectaremos con nuestra identidad. Porque ese niño no tenía ningún tipo de miedo, no tenía ningún tipo de, no tenían vergüenza, solamente vivían. Yo soy un ser que vivo y estoy aquí en este mundo y no tengo que demostrar nada a nadie. Entonces, ese niño que jugaba con el barro, o a lo mejor jugaba con los animales, o a lo mejor se iba a correr y se escapaba de casa y luego volvía y los padres se volvían locos porque no estaba, ese niño tiene una identidad que luego con el tiempo no es que se vaya perdiendo, sino que se va ocultando. Y llega un momento en la vida que nos hacemos adultos, suele ser más o menos cuando cumplimos los 16, 18 años y luego de más mayores, que es cuando nos revelamos un poco con todo lo que hemos ido aprendiendo de nuestros padres y de la educación. Y en ese momento entra el juego de tengo una pelea interna conmigo mismo, que es, tengo una esencia y una identidad que es de cuando yo era niño, que ahora mismo a lo mejor ni la recuerdo, pero la tengo dentro porque la siento dentro de mi cuerpo, y luego tengo el aprendizaje que he aprendido en mi familia, que por ejemplo hablar con desconocidos es malo porque no conocemos al desconocido, hablar en público es malo porque a lo mejor me siento en amenaza porque siento que la gente se va a reír de mí. Entonces todo eso lo que hace es ocultar esa identidad que teníamos de pequeños, pero llega un momento que esas dos cosas se confrontan. ¿Por qué? Porque tu esencia dice, hola, estoy aquí y todo lo que has aprendido no es tan útil para mí, o sea, y tenemos que cambiarlo. En ese momento creo que es cuando llega una crisis existencial muy grande a nivel interno, que luego si lo extrapolas ya a las relaciones, al trabajo, pues se magnifica mucho, como tú has contado cuando tenías 39 años que tuviste tu crisis. En ese momento el cuerpo te pide un cambio. Y las herramientas tanto de liberación genética como programación neurolingüística, como coaching, como hipnosis, como un psicólogo, cualquier tipo de persona que haya pasado por ese proceso y sepa entender cómo funciona el cuerpo y la mente, puede ayudar a otra persona a poder realizar ese cambio y volver a conectar con esa identidad que tenemos dentro para realmente vivir como hemos venido. ¿Cómo lo explicaría? Vivir con la esencia con la que hemos nacido en este mundo y cuando en algún momento fallezcamos estemos tranquilos de que realmente hemos sido nosotros mismos y no hemos sido una máscara de que la sociedad nos ha impuesto en algún momento. Está claro, sí, así, totalmente. A lo mejor mi explicación es más liosa que la tuya y les cuesta entenderla. Yo creo que todo enriquece, todo le da un punto de vista 360, sí, ¿no? A todas las explicaciones. Claro. Están bien, desde luego hay una... Quizá el dilema estaría en qué es la esencia y qué es la identidad, claro, ¿no? Yo creo que la identidad, fíjate que aquí en España nuestra tarjeta de presentación es nuestro carnet de identidad, que se supone que no cambia nunca.
pues que radica precisamente en el mismo concepto, en el mismo fundamento de idea, ¿no? O de ID, ¿no? Que el número de identificación es el ID. Y eso es como señalarlos como los borregos, nos señalan desde que nacemos, nos ponen, nos marcan y estamos siempre ahí. La identidad que se habla mucho a nivel psicológico, en psicología, sobre todo en conductual, se habla mucho de la identidad porque es más fácil es más tangible, es más fácil de ver, de observar, ¿vale? Y se habla de esencia más en el mundo más espiritual o más energético, se habla de esencia, viene de la vibración de la energía personal a través de lo que se llama el alma o el espíritu, y eso es motivo de otro podcast, ¿no? Claro. Hablar de alma y espíritu. La verdad es que, como bien dices, nuestra identidad, que de pequeños no hace falta que pensemos en ella porque somos pura esencia, la vamos sepultando por el aprendizaje, por los inputs que llegan del exterior, por lo que nos dicen, por lo que nos hacen creer, lo que en psicología llamamos los introyectos, que no son nuestros, que son de nuestros educadores y enmascaran nuestra auténtica identidad, que está relacionada con los dones, con los talentos que tenemos, con los puntos fuertes, con las capacidades, las habilidades. Y llegado a un punto en el que me he convertido en un autómata, que me pasó a mí hasta los 40 años, que era un puro robot, trabajaba en un oficio, trabajaba en artes gráficas, no sabía si me gustaba o no, ni siquiera me lo llegué a plantear, o sea, era lo que había que hacer. Sí. Es un trabajo que me buscó mi padre cuando tenía 18 años y desde ahí fui fiel a todo el mandato familiar de mantenerme en un puesto de trabajo, ascender porque yo me desempeñaba muy bien y llegué a ser jefe de equipo, jefe de sección, tenía un buen salario, pero no estaba conectado con mi identidad, no encontraba ahí el objetivo o el sentido de mi vida en ese trabajo. Entonces eso unido a la pérdida, a la ruptura del matrimonio, a la pérdida de un familiar muy querido, me hizo plantearme si yo estaba siguiendo realmente mi sueño. O sea, la identidad es una manifestación más de nuestros sueños, de la infancia, de nuestros deseos y nuestros anhelos. No estaba siguiendo ese camino y eso me hizo entrar en esa crisis tan potente que se vive como una patología, porque lo es. Sí. Es decir, darme cuenta de que he llegado a la cumbre de una montaña, me he equivocado de montaña. Es un choque de realidad. Eso increíble. me destroza completamente, porque primero, que creo que es la pregunta del millón. ¿Qué le digo al resto de la gente que me está observando mientras he subido la montaña para decir, no, es que no quería subir a esta montaña? ¿Cómo se lo comento a la gente de mi alrededor? ¿Cómo le hago yo entender que he creado una familia, que he llegado a un punto de éxito profesional y no quería? Me he equivocado, ¿sabes? Y ahí tocamos con la identidad. ¿Cómo me puedo yo llevar la contraria a mi propia identidad? Y ahí está el ego, que está jugando la mala pasada de creer que yo soy ese personaje y que no puedo rectificar, porque si no voy a parecer una persona como mínimo inestable, como máximo tarado, chalado, de psiquiátrico, ¿no? Primero, ¿cómo lo comunico? Y segundo, ¿a dónde voy? Si bajo de esta montaña, ¿cuál es la montaña a la que me tengo que dirigir? ¿Dónde están las señales? ¿Sí? Ahí es donde empieza el camino del contacto con la auténtica identidad, que es otro trabajo, en el que, bueno, afortunadamente los que trabajamos en este sector podemos ayudar a las personas a conducirse hacia sus sueños y sus anhelos, cosa que no todos hemos tenido la oportunidad de tener delante. Exacto. Pues me parece muy interesante lo que dices, porque yo pienso que hay mucha gente que está viviendo eso que tú viviste y aún no es consciente de que lo está viviendo. Entonces, que tú lo expliques va a hacer que mucha gente se dé cuenta que tal vez está subiendo esa montaña que no es la que quería subir. Y lo que pasa es que cuando te das cuenta de eso, lo que te llega es ese vacío interno de decir, mucha gente puede pensar, es que he tirado muchos años de mi vida por la borda porque he hecho algo que yo no quería hacer. Es que me he equivocado totalmente con todas las decisiones que he tomado.
Es interesante también entender que tú has llegado a ese punto, cualquier persona que llega a ese punto, es un aprendizaje que ha necesitado seguramente el alma o la persona para darse cuenta de que ese camino es el equivocado y que tiene que ser otro camino, pero que es que a lo mejor si eso no se vive, luego tú no sabes realmente cuál es tu camino. O sea, es interesante cuando un padre dice, no, yo le doy consejos a mi hijo porque no quiero que se choque. Y luego el niño, aunque le des muchos consejos, ¡pum!, porrazo. Claro. ¿Por qué? Porque la vida, muchas veces, como tú has dicho, enseña por aprendizaje o por golpes. Y hay aprendizajes que son necesarios los golpes para poder aprenderlos. Y a lo mejor da un poco de pena pensarlo así, pero es la realidad. Al final, creo que todos nos hemos dado golpes contra millones de sitios porque hemos intentado ir por un camino que la vida nos decía que no es por ahí, que no te metas por ahí, que no te metas por ahí. Nosotros por cabezones queremos hacerlo. No toques la estufa que quema. Sí, pero y tú vas ahí. No sé lo que es No quemarse hasta que no lo haga. Claro, exacto. Y creo que también es muy bonito reconocer que esa parte de tu vida ha sido un aprendizaje que era necesario, tanto para ti como las personas, o para mí cuando yo tuve que vivirlo, para luego ser la persona que eres. Creo que eso es lo más bonito, aceptarlo y darte cuenta de que es necesario. Es que es necesario, Sí. es absolutamente necesario. Como dice el gran Manolo García, nunca el tiempo es perdido. Exacto. O sea, si yo me equivoqué de montaña, si yo llegué a la montaña que no tenía planificado en mi niñez, es porque tenía que subirla. Era necesario subir a esa montaña para poder observar el resto de montañas. Si no alcanzo esa cima, no puedo observar que hay otras montañas y está la montaña que quizá yo soñaba con ella, la otra que me atrae más. Si me quedo en el valle siempre, no voy tampoco a culminar mi misión de vida o mi propósito o mis deseos. Entonces, fue necesario equivocarme de ruta, llegar hasta ahí, que no es una equivocación. Al final es un aprendizaje más. Exacto. Y tenía que pasar por ese camino para llegar a ser lo que soy ahora. Evidentemente, si no hubiera atravesado toda aquella catarsis, esa metanoia que decimos, no sería el terapeuta que soy ahora, el maestro que soy ahora, o el facilitador, acompañador de personas también en esa misma ruta, el Sherpa, de otras personas que se están eligiendo la montaña y pueden evitar sufrimiento, que eso yo creo que es uno de nuestros objetivos, evitar el máximo dolor posible, ya que tenemos que transitar esos caminos, ¿verdad? Claro. Y como una persona que está siguiendo un camino, subiendo una montaña, como tú dices, o sea, siguiendo una vida, puede saber que ese camino es el suyo y no es otro. ¿Cómo lo puede saber una persona eso? Hay muchos elementos que ayudan a saber eso. Yo creo que los que más nos manifiestan el camino correcto, el sendero adecuado, el sendero de la virtud, es el cuerpo. El cuerpo no engaña, el cuerpo habla, siempre lleva la cuenta. Entonces, cuando tú estás siguiendo un camino, una ruta que no te pertenece, tú ya lo notas, tu cuerpo lo nota, tu corazón, tu estómago, tus huesos, a veces dolor de huesos, dolor de espalda, ¿verdad? La fiebre, la enfermedad, el catarro. Esto lo veo constantemente en personas que están trabajando en contra de su propio ser. Sí. El primero que se manifiesta es el cuerpo, cuando te estás equivocando. Y eso es lo que yo notaba, lo notaba en mi cuerpo. Lo que pasa es que nunca lo observé. La verdad es que hasta que no tuve contacto con la terapia Gestalt, que es muy observadora del cuerpo y de las emociones, no le prestaba atención. Yo estaba en puramente. Y mañana qué hago y cómo lo hago y por qué lo hago y por qué lo hice, ¿no? Hasta que no me di cuenta que la respiración y el cuerpo me decían, hostia, sí que estás mal, si es que te duele todo. Me dolía todo, tenía dolor de espalda, tenía problemas digestivos. Eso cuando lo observé, cuando me di cuenta que mi alma o mi ser estaban yendo hacia una dirección y mi cuerpo o mi ego estaba yendo hacia otra dirección. Ese es el primer síntoma, Joan. Vale, vamos a especificar un poquito esto para que se entienda. El cuerpo es como las sensaciones que tienes tú dentro de tu cuerpo que no sabes cómo explicar el por qué pasan, pero las sientes y las experimentas dentro tuyo. Como por ejemplo, tú vas a hacer algo que no te apetece y a lo mejor sientes como un nudo en el estómago, y ese nudo que sientes en el estómago tú no le puedes dar una explicación porque no la tiene, porque la mente, la parte consciente, no entiende lo que es un nudo en el estómago, solo entiende la sensación. Entonces el cuerpo es como todas las sensaciones o todo el lenguaje inconsciente que se hace a través del cuerpo. La mente no es capaz de descifrarlo o no es capaz de verlo porque es como que están juntos pero no se ven entre ellos muchas veces, ¿no? Exacto. Para que lo entienda un poquito la audiencia que nos está viendo. Son las sensaciones corporales las que nos señalan o que son como alarmas que nos indican que
estamos siendo incoherentes con lo que realmente queremos o necesitamos. Claro. Esto es como, por ejemplo, cuando quedas con tus amigos en el bar y dices, vale, voy a tomarme una copa. Te tomas una copa y llega un momento que el cuerpo te dice, vámonos, que me quiero ir, y tu mente dice, no, vamos a quedarnos, que hay buena música. Entonces ahí sí que es como que se crea una desconexión de la mente y el cuerpo, y cuando decides un camino que no es el adecuado, esa desconexión que se crea se ve en problemas digestivos, en problemas de respiración, en, yo sé, cualquier tipo de problema de piel. Ahí es donde se puede ver el lenguaje del cuerpo que no somos capaces de ver muchas veces. Entonces sí que es interesante aprender ese lenguaje, porque siempre estamos en el lenguaje de las palabras, y el orden como tú colocas las palabras, cómo tu cuerpo acompaña a una palabra que tú dices, toda esa información que no se ve a nivel visual, porque no somos conscientes de que está, creo que es interesante que la gente la entienda, porque la mayor información está en la parte no verbal del cuerpo, la parte corporal, y no la parte verbal. Uh-huh. Exacto, el físico es el que nos da la señal, como bien dices. A veces sucede que alguien te ofende, no respondes, ¿no? Claro. Y sientes aquí en la garganta como ese apretón, ese nudo, sí. o entras en afonía. ¿Cuántas personas habré encontrado que tienen problemas de catarros, de anginas, porque son incapaces de decir lo que piensan o lo que sienten, ¿no? Entonces ahí el cuerpo es el que se rebota. Exacto. Y dice, no, esto hay que sacar esa energía, no se puede quedar ahí enquistada, que vamos a peor. Claro, y si se queda enquistada, ¿qué es lo que pasaría? Imagínate esa persona que no dice lo que siente y tiene problemas de anginas o de cualquier cosa del cuello. ¿Qué pasaría si no dijera lo que siente? ¿Qué le podría pasar? Normalmente, cuando ya es una afección corporal, suele ir a más. Al final se puede convertir en una bronquitis o en una ronquera crónica, ¿vale? O afonía común. Cada vez que la persona siente algo parecido, vuelve a quedarse afónica y al final acaba pues teniendo problemas vocales, ¿no? O de garganta. Lo que sucede normalmente es que suele repercutir en el resto del cuerpo también. Claro. ¿Vale? Cuando no le prestamos atención a esa parte, ¿vale? Nosotros, como a muchas personas de la audiencia sabrán, tenemos como 7 chakras que están comunicados entre ellos, son vórtices energéticos, y cuando uno funciona mal repercute en el resto, es como una autopista que se colapsa. Sí. Entonces, si la garganta no está expresando, luego al final es posible que lo note luego en la cabeza con migrañas o jaquecas o fatiga, cansancio, insomnio muchas veces. Al final se va generando un malestar de todo el cuerpo que pide que saque la verdad hacia afuera, y si no lo hago me voy a encontrar en un estado crónico, pues al final, que puede ser incluso una depresión, ¿vale? Sí. A largo plazo. Vale. Ok, pues bueno, hemos hecho un poco de resumen de quién eres, de cosas que la gente va a aprender en este podcast, que seguramente muchas cosas de las que hemos dicho suenan a chino. Pero bueno, quiero decir un poco a la audiencia ¿qué trabajaremos en este podcast realmente? Porque hemos hablado muchas cosas del lenguaje del cuerpo, de equivocarnos de camino, muchas cosas que parecen como de chakras, de la gestal, que mucha gente no sabe lo que es la terapia gestal. Entonces, quiero especificar un poco para que la gente entienda realmente qué es todo esto. Entonces, ¿cómo tú dirías que es este podcast? ¿Qué va a aprender la gente de aquí? Uh-huh. Bueno, en principio va a ser un foro en el que Joan y Alberto, vamos a hablar distendidamente, vamos a debatir todo lo que se nos ocurra, porque creo que merecemos también este lugar, merecemos poder debatir y compartir tantos años de aprendizaje, tanto conocimiento también que hemos estado introduciendo dentro de nosotros, ¿vale? Y que las personas que nos estén escuchando buenamente puedan acceder a este contenido, ¿de acuerdo? A algunas personas les resonará en algunos términos, a otras personas les ayudará porque vibrará con su historia personal. El hecho de que yo comente también mi experiencia creo que puede hacer que muchas personas que nos están escuchando se vean identificadas ahí y digan, ostras, eso lo he vivido, lo estoy viviendo yo. Entonces ponemos un poco de luz ahí. Yo creo que humildemente es ponerle un foco a unas partes de nosotros que no están accesibles normalmente porque nos dedicamos a los cursos privados en unos foros más reducidos. Entonces yo creo que abrir el abanico y el panorama a todo el mundo ya es algo que nos merecemos y que nos apetece hacer también. Claro, ¿sí? Aparte creo que son cosas que la gente necesita saber. Trataremos muchas cosas importantes como el lenguaje del cuerpo, que hemos hablado un poco, el lenguaje verbal, no verbal, el lenguaje corporal,
yo hago etología animal, entonces voy a introducir mucha etología animal dentro de todo eso, porque hay una cosa curiosa, que los humanos sí que nos equivocamos con el lenguaje del cuerpo, los animales no se equivocan nunca. Entonces es muy interesante ver esa comparativa. Hablaremos mucho de cómo quitarnos miedos, cómo quitarnos depresiones, ansiedades, conflictos internos que tenemos en el día a día que nos hacen que nuestra vibración sea muy baja, ¿sabes? Imagínate a alguien que tiene vergüenza o alguien que siente que tiene culpa por las cosas que suceden en su vida, pues cómo puedes superar esa vergüenza o esa culpa para sentirte bien contigo, para sentir amor, tener paz interna, que al final la gente quiere mucha paz interna. También vamos a aprender a cómo todas las herramientas que uno internas es capaz de ofrecer al mundo en forma de dones y talentos o como quieras llamarlo, cómo todo eso se puede materializar. Luego a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de amistad, o sea, es un poco como una persona puede sacar su máximo potencial en el mundo entendiendo cómo funciona su lenguaje para que el mundo que está alrededor pueda ver sus dones y talentos y que se sienta realmente alineada con su identidad y su esencia, que es lo que hemos dicho. Así que este podcast para mí es algo muy profundo, algo muy útil, muy práctico, y no penséis que todo va a ser hablar de montañas y caminos y todo esto, sino vamos a hacer cosas más específicas que ayuden a problemas más específicos y yo creo que va a ser algo que os va a encantar. Así que nada, con muchas bienvenidos ganas. Al canal, Bienvenidos al canal. podcast. Exacto. Y no os perdáis ni un capítulo porque vamos a ir añadiendo diferentes episodios, ¿vale? En función del material que vamos a ir aportando, ¿vale? Como si fuese una formación, un máster, cursos. Creo que merece la pena que sigáis cronológicamente también los podcasts porque va a ir en un desarrollo personal. Algo interesante también, todo lo que hablemos en el podcast, hacernos preguntas, ¿vale? En todos los comentarios de todas las redes sociales y en todos sitios, porque esas preguntas nos van a ayudar a saber cómo hacer el siguiente episodio de podcast, ¿vale? Porque es una tontería poderme hablar aquí con Alberto de cosas que no son interesantes para vosotros, así tenemos una pequeña guía de qué es lo que es necesario poder ayudar o poder hablar para vosotros. También hay que decir que este podcast es online, nosotros hacemos formaciones y hacemos eventos que estamos haciendo ahora mismo aquí en España y también en Latinoamérica, y una formación que tiene Alberto que se llama Liberación Genética. Yo tengo de PNL, Identidad Libre y otras formaciones, así que cualquier información que necesitéis, contactéis con nosotros y os vamos a ayudar en todo. Pero bueno, ahora lo importante es que este podcast pueda ayudar a la audiencia que está empezando a venir ahora mismo, a este podcast que no tiene nombre, que tenemos que ponerlo todavía, y me hace mucha ilusión estar aquí y compartir todo nuestro conocimiento con vosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta la próxima.